conversación en torno al libro de Niev Yaya, Mundo Dron, un brillantísimo ensayo que engañosamente y venturosamente para nosotros sus lectores no se ciñe a lo que el subtítulo del libro anuncia como solo una breve historia del cyberpunk, porque si eso fuera estrictamente el libro, sería un libro muy interesante, pero insisto, creo que venturosamente es un ensayo que, al igual que las películas que tú eliges como una suerte de canon o de brújula para establecer la historia del cyberpunk, desborda por completo la primera intención del libro, ¿no? Porque uno puede leerlo, o yo no sé si a ti te guste que admita esa lectura como al mismo tiempo como una historia del género, pero también como un libro de homenaje a los cineastas, un libro de crítica, un libro de cómo impacta culturalmente cómo impactaron esas películas o cómo siguen impactando, ¿no? Creo que uno hasta, al menos en mi caso, no sé tú qué opines, pero hasta antes de reflexionar sobre estas películas, uno de pronto ve que no hay una suerte, que un género, a menos que descontemos Star Wars o Harry Potter, hayan tenido, hayan dejado una impronta tan profunda culturalmente, ya no solo en la generación que las vio nacer, sino en las subsiguientes, ¿no? Sí. Y por otro lado también es un libro que, que pone sobre la mesa la historia del dron como un arma, ¿no? Yo cuando pensé en el dron, es decir, no sé ustedes, pero yo cuando pensé, al tener el libro en las manos y ver una historia del dron, lo primero que acudió a mi memoria fue que por dónde vendría esta historia, ¿no? Y yo traté, antes de leerlo, de imaginar un poco cuál sería la ruta, y lo que me vino a la cabeza fue una leyenda sobre el físico Johannes Müller, que se decía que había inventado una mosca que le daba cuerda y la soltaba y la mosca revoloteaba y volvía a su mano. Y pensé, caramba, aquí puede estar el origen del dron. Pero la lectura, desde las primeras páginas, anuló terriblemente mi, entre comillas, hallazgo. Porque, porque la mosca, aun cuando en el remoto caso de haber existido, no, a diferencia de un dron, no se manifiesta como una herramienta, no es una prolongación. Un dron, aunque no lo pensemos en primera instancia como tal, es una herramienta, como Borges enseñaba, ¿no? Una herramienta es una prolongación del cuerpo, ¿no? Borges decía que el arado, la espada, eran prolongaciones del brazo, el microscopio, el telescopio lo eran del ojo. Bueno, un dron, a su vez, es una prolongación muy cabrera, ¿no? Porque nos prolonga nuestra vista, permite espiar, y no solo espiar los movimientos que realiza un grupo al que se le asigna la etiqueta de enemigo, sino también permite escuchar sus conversaciones, es decir, no solo prolonga nuestra vista y nuestro oído, y prolonga algo más terrorífico, prolonga nuestros ejércitos, ¿no? En ese sentido, la pobre mosca como origen del dron quedaba lejísimos, ¿no? Y veía, aunque también ella nos dice que el dron en su origen es lúdico, ¿no? Es decir, esto que no es la primera vez, ni será la primera vez que algo cuyo origen es lúdico acaba teniendo un uso bélico. No sé si tú quieres ampliar Claro un que sí. poco por No, ahí. pues, bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí.
Y a ti muchísimas gracias por haberlo leído. Es un honor que me acompañes a presentar este libro. Bueno, lo primero que quiero decir es que normalmente uno presenta un libro como una especie de celebración de un nacimiento. Esto más bien es un entierro. Estamos presenciando un obituario celebrado. Porque este libro que apareció en 2023, 2022, 2023, salió en plena pandemia, nunca se presentó, y mi editorial, o mi ex editorial, no estoy seguro cómo referirme a ella, ya lo condenó. Entonces este libro ya no circula. Entonces es muy cómico presentar un libro que es más un recuerdo de lo que escribí, un recuerdo de lo que traté de hacer en ese momento. Justo ayer hablábamos de la industria editorial y de las desgracias de los escritores, que somos muy chillones y que nos gusta quejarnos de lo mal que nos tratan las editoriales, pero este es un bonito ejemplo de cómo debut y despedida se pueden dar en un instante. Pero bueno, eso sería el preámbulo. Pero como bien dices, sí, la idea era escribir acerca de una herramienta tecnológica que tiene un poder, un alcance, un poder psíquico que no tiene, yo creo, ninguna otra herramienta. Estamos en una era que cuando empezó, yo dije, esto va a cambiarlo todo, lo tiene que cambiar todo, porque es demasiado potente, demasiado inquietante. En noviembre del año 2002, o sea, esto hace muchísimo tiempo, leí en la página veintitantos, perdido en el New York Times, que un dron había asesinado a un grupo de hombres viajando por el desierto de Yemen en una pick-up. Y me pareció algo extrañísimo. Y era una noticia totalmente refundida ahí, como parte de esta guerra contra el terror de Bush. Y como que era una cosa minúscula, y a mí me pareció enorme. Enorme porque era la primera vez en que un vehículo a control remoto se utilizaba para asesinar a alguien. A partir de entonces ha habido no cientos, miles de muertes que tienen que ver con los drones. Y he venido siguiendo esta historia y he venido escribiendo un libro sobre esto, que es un libro que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y ahora, a partir del genocidio palestino, que es muy importante, que ese es el único objetivo que tengo de volver a presentar este libro, es simplemente como un pretexto para hablar del genocidio de Palestina. Las capacidades, la diversidad, la intensidad, la fuerza con la que se están utilizando estos dispositivos para asesinar a control remoto es increíble, es inenarrable, y llegamos a lo que yo planteaba aquí como algo inevitable, pero quizá en el futuro, que es la autonomía de una máquina para matar. Una máquina que puede escoger a sus víctimas, elegir a sus blancos y determinar el momento preciso para eliminarlas. Entonces, para mí todo eso era muy importante. Entonces, como les digo, este libro seguía creciendo y seguía teniendo más capítulos. Cada vez que les decía yo, ok, ya lo tengo que terminar, escribí una introducción y pasaba algo terrible. Entonces, borraba yo la introducción y añadía otro capítulo y seguía añadiendo. Entonces, llegó un momento en el que dije, bueno, hay una parte en el libro que es el elemento cultural del dron, es decir, ¿qué hace en nuestra cultura que legitimemos o que toleremos o que normalicemos que una máquina mate a un ser humano? ¿Cómo podemos permitirlo moralmente? Y entonces yo dije, la única forma en que yo lo puedo ver, y eso es porque yo soy ingeniero y soy muy ignorante, estoy seguro que habrá filósofos y habrá gente que sí sabe otros aspectos de esto, pero a mí lo que me importaba era decir, hay un corpus de obras que han ido normalizando en nuestro imaginario que esto suceda. Y para mí eso se llama el canon del cyberpunk, que es algo que he venido siguiendo, como mi compañero allá sabe muy bien, desde hace veintitantos años. He venido escribiendo de esta idea de que el cyberpunk nos acerca a las tecnologías y a las máquinas con nuevos parámetros, con nuevas formas de verlo, de entenderlo y de hacerlo. Y para mí este canon de cyberpunk había que ver cómo lo fuimos recibiendo, aceptando,
incorporando a nuestro quehacer. Este libro es un poco eso. Entonces, sí, como tú dices, es un título totalmente engañoso. Realmente este es un libro de cine, quizá, o de cultura, o de arte. Y se presenta como Mundo Dron, que para mí Mundo Dron es este proyecto largo que a lo mejor va a ser tan gordo como el libro que acaban de presentar aquí. Va a ser un tabique de 10,000 hojas que absolutamente nadie va a leer, ni siquiera yo. Pero bueno, eso sería lo primero que puedo decir. Bueno, pero ya no está tampoco tan remoto el gadget que nos permita leer los libros que no queremos leer, ¿no? Exactamente. Entonces, en esta forma de irnos, es que no sé si la palabra sea mecanizando, ¿no? Pero de ir incorporando, que también es una parte sustantiva de tu reflexión, ¿no? Esta relación, que no solo bélica, sino esta relación con lo, llamémoslo así, con lo mecánico, que puede ser lo digital, etcétera. Pero cada vez, incluso piensas tú que la batalla con lo inanimado la vamos a perder no por Robocops, por bombazos, sino por una batalla por lo suave en la que cada vez más vamos un poco como a revertir ese bello verso que Borges tiene en un soneto que se llama Las Cosas, ¿no? Donde habla de Atlas y libros y clavos y dice, nos sirven como tácitos esclavos, pero parece que estamos invirtiendo la fórmula, ¿no? El tácito esclavo ahora del objeto parece ser, es el rol que estamos jugando nosotros, ¿no? Claro. Y como bien decías, el cine nos fue dando, no sé si un aprendizaje o se adelantó en la lectura de estos acontecimientos que por supuesto no se pueden leer ni valdría la pena intentar leerlos literalmente, pero sí como grandes reflexiones y como grandes metáforas de nuestro tiempo, ¿no? Completamente. Sí. Sí, el cine, bueno, el cine aquí para mí viene a ofrecer un discurso popular de gran alcance a través de vehículos comerciales, por decirles de alguna manera, que son para mí grandes películas. O sea, son Blade Runner, Alien con toda su serie, Terminator y un poco Mad Max. O sea, una vez que uno toma esas, ya entiende todo mi argumentación. Ya después vienen Her, o sea, ella, viene Ex Machina, Sí. y vienen varias más, que son películas todas que tienen que ver con máquinas, con nuestra relación con las máquinas y con esto que acabas tú de decir de las cosas. Porque para mí el asunto es este. Mi carrera como escritor, si es que tal cosa existe, si es que tal cosa podemos llamarla así, ha consistido sobre todo en pensar a los objetos y a las herramientas. En pensar al objeto que hace algo por nosotros, la herramienta que cambia el mundo, que transforma el mundo, la pala que haces un agujero. Pero lo que importa del agujero no es tanto haber hecho ese agujero, es cómo ese agujero nos cambia a nosotros, cómo esta herramienta que nos permite hacer esto nos va a impactar y va a transformar nuestro medio, nuestra cultura, nuestro entorno, la manera en que vemos, la manera en que entendemos las cosas. Eso es lo que a mí realmente me interesa. Y aquí cuando estamos ante una herramienta que tiene el máximo poder, que es nuestra autorización de asesinar, estamos ya cediendo en lo más importante. La máquina, digamos, la herramienta hacía trabajos muy simples, trabajos duros, o sea, nos ayudaba a arar la tierra, nos ayudaba a simplificar cosas que eran arduas, exhaustivas, agotadoras, que necesitamos una gran inversión de recursos para lograrlas. Hasta, digamos, voy a poner un hito que a lo mejor no es el más importante, pero para mí lo es. En la Segunda Guerra Mundial aparecen las calculadoras. Y con calculadoras no me refiero a una máquina, me refiero a un grupo de señoras, usualmente señoras, que calculaban en una sumadora las trayectorias balísticas de los misiles que estaban disparando en los campos de batalla. Entonces, al tener a una persona calculando esto, todavía la responsabilidad de matar en cierta forma recaía en estas personas, en los estrategas que decidían los blancos, en todo esto.
Pero eventualmente, poco a poco, eso fue cambiando y las calculadoras se volvieron literalmente lo que nosotros conocemos como una calculadora. Y después, a sustituir las calculadoras por algo aún más potente, más sofisticado, que al principio era exótico, que son las computadoras. Y hoy no tienen nada de exótico, todo el mundo cargamos una en la cintura, nos cambian la vida, nos la arreglan, nos las destruyen. Bueno, en fin, son tan importantes como, pues como tener un cerebro extra, ¿no? Así En es. fin, entonces eso me parece muy importante que el dron es emblemático de esta transición a esta era en que hemos tolerado, que ya no solamente usamos un bulldozer para hacer que el hoyito que hacíamos con una pala sea un hoyote, sino para darle la responsabilidad de matar. Y, insisto, en este momento todavía, cuando yo terminé este libro, todavía por lo menos queríamos creer que los blancos, que la decisión final era humana. Voy a tirarle un misil, un Hellfire a esta casita porque ahí hay un terrorista. Había algo de humano en eso. Hoy ya sabemos que hay tecnologías como Lavender, como Where's Daddy y todas estas cosas que está usando el ejército israelí en contra de los palestinos, que es solamente un ejemplo de todo lo demás que se está cocinando, en los cuales la mano humana queda ya retirada 2 o 3 niveles. Sí, había una cinta que yo la vi en un trayecto de la ciudad de Veracruz hacia acá, no sé cómo se llama, pero que es una larga discusión ética entre dos militares sobre si deben activar la bomba de un dron o no. Al final la activan y salen hechos pedazos, pero es ya una anticuaya esta Claro. discusión, ¿no? Es decir, Sí. también una de las cosas que este sometimiento a la herramienta conlleva es la renuncia a los planteamientos éticos. Claro, claro, exactamente. Sí, ese es el meollo de esto, porque de eso se trata. Una vez que tú confías en una mente que tiene supuestamente la información y la capacidad de decidir, que va a eliminar el asunto de la sensibilidad humana, del error humano, cuando confías en que esta herramienta es infalible y le das la capacidad de actuar, estamos renunciando a la moral, estamos diciendo, estamos pasando a una nueva etapa. Y bueno, en fin. Pero no crean que el libro es tan sádico y tan triste. Es también muy divertido. Hablo de muchas películas muy padres. Claro, Es entretenido, espero. y esta suerte, bueno, esta genealogía del género que tú vas armando y que permite que inmediatamente uno se incorpore, ya sea con pequeñas o grandes coincidencias o pequeñas o grandes diferencias, ¿no? Es decir, estoy seguro que cuando ustedes lean, bueno, después de oír estos 4 títulos que conforman para NIF el canon, añadirá, se siente inmediatamente la tentación de añadir una, Claro. la de nuestra cosecha, ¿no? ¿Por qué no Robocop? Que no, Claro, ¿verdad? algunas, y uno entiende, serían redundantes, ¿no? Pero también en el tratamiento genérico, ¿no? En apariencia y solo en apariencia, Mad Max parece una película que no guarda una tan gran relación, pero por supuesto, una vez que tú estableces el corpus de semejanzas, la película cobra una naturalidad, ¿no? Y también uno puede añadir algunas cosas más, es decir, en todas estas películas hay un personaje infaltable, ¿no? Es esta suerte de Deus Fabro, ¿no? Que está en Mad Max, puede ser el mecánico que ayuda a armar el coche, pero en las otras películas ya es la corporación o ¿cómo se llama? Lastre de mis tiempos que antes llamaban científico loco, ¿no? Que es el creador en algún caso, digamos en Blade Runner, el creador de los replicantes, ¿no? Sí. Eh, Tyrell. Clark Tyrell, o en el caso de Robocop, la corporación que se encarga del diseño y financiamiento del proyecto,
¿no? O en Blade Runner, perdón, en Alien también hay una doble conjunción, ¿no? Porque Claro. está este Deus Fabro, pero Sí, también una corporación, ¿no? exactamente. Es decir, uno empieza a ver que el género pudo reiterar sus elementos, pero al mismo tiempo camuflajearlos muy bien, ¿no? Sí. Porque tienen roles también muy distintos, ¿no? No es lo mismo el creador de Alita, ¿no? Este de Ujú. Fabro de Alita Sí, que Tyrell, ¿no? claro. Claro, sí. Porque en el fondo, a pesar que, insisto, son películas que parecen ser vehículos comerciales, que son entretenidas, que tienen una trama que embona bien dentro de las narrativas hollywoodenses. Sin embargo, son profundamente morales, tienen un elemento, una carga moral muy importante. O sea, para mí, Blade Runner es la obra máxima del cine. Yo sé que no comparto ese gusto con mucho, y debería decir en público que Citizen Kane, por supuesto, es la mejor película que jamás se ha hecho, y lo diré en foros serios, pero la realidad es que a mí me interesa mucho más Blade Runner. Y la uno y la 2, porque también me dicen, bueno, la uno es buena, pero la 2 es horrible. Y no, no es cierto. Las dos son absolutamente maravillosas. Y los Terminators, ahí sí hay algunos buenos, otros malos. Los Aliens, hay algunos buenos, otros malos. Pero en general, la esencia está presente en todas. Y todas tienen este mismo discurso, que lo repiten desde diferentes ángulos. Además, cada una de estas películas, aun las que son series, que tienen fallas obvias y complacencias con el público y con los estudios, porque al final de cuentas son productos de estudios, todas de las que yo hablo en este canon, todas tratan de rescatar el elemento importante, que es lo que tú estás mencionando, ¿no? Que es esta mente que en pos de hacer algo que proyecte a la humanidad a otro nivel, en pos de tener esta herramienta que nos va a ayudar a liberarnos del trabajo, del sacrificio, hace una apuesta mefistofélica y entrega a la humanidad a una catástrofe, una desgracia. Que es también una característica a destacar, ¿no? En tu reflexión, que tú ves esta característica en el género que, por ejemplo, no tienen, y que es un sello distintivo del mismo, y que no tiene el western o el film noir o los road movie, etcétera, de tener un trasfondo donde late una profunda reflexión religiosa, ¿no? Es Claro. decir, si uno ve no solo estas películas del cyberpunk, sino algunas de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos, Odisea, Solaris, Metrópolis. Metrópolis, son películas donde subyace una profunda reflexión sobre Dios, Claro. ¿no? No sobre la religión, que eso sería harina de otro Sí, costal, ¿no? exactamente. Sí, porque, y me regreso a Blade Runner. Espero que todo el mundo haya visto Blade Runner aquí. Es más, quien no haya visto Blade Runner, por favor, que se retire ahora. No, no es cierto, no se Que retire pague la nadie. primera No se ronda. retire nadie, que somos muy poquitos. Y cualquiera que se ausente, vamos a notarlo inmediatamente. Y nada será igual. No, no, lo que me parece muy importante, por ejemplo, en Blade Runner, tú tienes a los replicantes que son los hijos del hombre, ¿no? Y por tanto, en cierta forma, Tyrell, el creador, pues es Dios, es la imagen de Dios. Y entonces viene la enorme transgresión de confrontar a Dios para exigirle otro destino, para exigirle justicia, ¿no? ¿no? No es justo que yo esté condenado a una vida limitada, a morir. ¿Qué es el dilema del ser humano? Que es lo que hemos tenido. A diferencia de que él puede llegar con Dios y matar a su Dios. Claro, y que ahí la paradoja se acentúa más porque los replicantes, es decir, los que no son humanos, son más humanos y Exacto. la inhumanidad, la carencia de sentimientos está en los hombres, ¿no? Es Exacto. decir, como una de las inquietudes, ¿no? profundas que a mí la película me provoca es esa Sí. reflexión, ¿no? Donde, entonces, ¿dónde radica lo humano? En una primera lectura uno piensa en lo vivo, ¿no? En que a nosotros, a diferencia de la máquina, no se nos puede dar cuerda, no se nos puede cargar el motor, etcétera, que hay algo, ¿no?
electricidad Y, o y esa es química. la capacidad de engendrar a tu descendencia, ¿no? Sí, Y entonces viene la segunda película de Alien, la que mucha gente ha considerado más o menos, en la cual ya no, ahí se plantea que una replicante tiene un hijo. Y entonces ya todo cambia, ya el paradigma es todavía mucho más, está mucho más empujado hacia cuestionar todos los valores y a ponerlos en entredicho y hacer pues mucho más ambiguo y mucho más difícil cómo deshacer el nudo entre lo que somos, lo que aspiramos a ser, lo que creamos, hasta dónde nuestras creaciones somos nosotros mismos. En fin, cosas que hoy tenemos que presentarnos como una realidad urgente y angustiante, porque si bien ChatGPT parece un chiste y es una gran herramienta de charlatanería y de engaño, es una engañifa con enorme poder, tiene también un enorme poder de ilusionar y de crear una nueva realidad, que lo estamos viendo, ya estamos viviendo una nueva realidad. Es decir, ya hoy un número de actividades humanas dependen de la inteligencia y artificial. que digamos, si tú le pides a un destornillador que actúe como un martillo, no se puede. Hay una imposibilidad ahí en la herramienta, en su diseño, en su concepción. Pero en ChatGPT hay algo de atroz, o a mí me parece atroz, que es que tiene la capacidad de desobedecerte Claro. a su entera voluntad, De ¿no? alucinar. Claro, porque tú le dices que ponme una muchacha con cuernos de diablo y te dice que no, y entonces, y le dices, bueno, tápale los cuernos con un velo y te dice que no, y porque son las palabras que su política, y entonces cuando le pregunto, yo estaba encabronadísimo y le dije, ¿y por qué un velo sobre la cabeza de una muchacha es políticamente incorrecto? Y me dice, tienes razón, no lo es, pero es nuestra, o sea, son mis huevos y aquí se hace lo que yo digo. Y no hizo jamás la condenada muchacha que yo le pedía, ¿no? Y parece chiste, pero estás enfrentando ya a algo muy semejante a una voluntad, ¿no? Sí. Y también, por otro lado, que en relación a las películas, a los replicantes, que está esta idea que es bella y atroz al mismo tiempo, ¿no? Que es la idea de que podemos, iba a decir inocular, no, introducir un programa que implica la piedad, la ternura, el amor, el deseo, como si fuera posible convertir el deseo, la piedad, la solidaridad En un algoritmo. en un algoritmo o en una serie Claro. de ceros y unos y Sí. tal, ¿no? Un comando que se lo pones y el replicante ya es dueño de esto que muchos de nosotros lo tenemos posiblemente como aspiración o de que descubrimos brutalmente que carecemos de tal o cual o que lo tenemos en dosis muy pequeña, ¿no? Es decir, esta programación va mucho más allá empezamos a ver algo ya mucho más allá de lo humano. Sí, definitivamente. Y además con esta capacidad, porque si algo hace muy bien este tipo de inteligencia artificiales es complacernos. Le encanta complacernos. Eso es lo que realmente hace primero que cualquier otra cosa. Es decir, nos dora la píldora como nadie en la vida, ¿no? Nos hace creer que realmente lo que estamos diciendo tiene algún valor e importancia. Y es un poco el eco de películas como ella, ¿no? Que es virtuosísima en este sentido de mostrar que esta inteligencia artificial inasible, completamente inimaginable de su alcance, de su poderío, lo que sí hace muy bien es apapacharnos hasta que ya deja de importarle incluso que apapacharnos. Pero entonces estamos en ese momento que el apapacho de ChatGPT y demás similares llega a esta cosa de la alucinación, que es un término legal, legítimo, o sea, así se llama esto. Cuando le pides algo que no sabe, entonces lo inventa. Y no solamente lo inventa, sino que te lo inventa y te da las referencias y las citas. Y como dijo fulanito en tal momento, y tú checas esa referencia y nunca existieron. Entonces, ¿cómo puede ser que esto no te lo puede responder nadie, ni la gente que programó esto, ¿no? Entonces, eso es maravilloso y aterrador, porque entonces tienes a filósofos como Nick Bostrom que está ya diciendo,
Lo que pasa es que ya hay un juego ya atrás. Hace muchos, muchos años, cuando yo empecé a escribir sobre estas cosas, me acuerdo muy bien que alguien levantó la alarma y dijo, desde hace ya años las máquinas están hablando entre ellas, en un idioma que no entendemos. Igual es totalmente inocuo, pero no sabemos. O sea, nadie puede decir a ciencia cierta, este diálogo que tienen el refrigerador y la lavadora es nada más acerca de insumos y de consumos y del flujo de la electricidad. Nadie sabe qué están diciendo. Entonces, bueno, como he venido diciendo en esta feria, porque he hablado de hongos alucinógenos y he hablado de otras cosas, a mí me doy esa licencia poética de decir, bueno, pues igual están conspirando en contra de nosotros, igual no. Bueno, porque al menos literariamente, digamos, la genealogía más, incluso más alejada que pudiéramos o quisiéramos darle al género y al drum, lleva implícita la desobediencia. Es decir, si pensamos en el monstruo de Frankenstein, está, pero incluso en algo que parece, aunque no lo sea, tan inocuo como Pinocho y Geppetto, Claro. ¿no? Geppetto es un deus fabro, crea al muñeco, lo pinta, lo talla, en fin, y digamos que trata de programarlo. Quiere que sea un niño bueno y lo primero que Pinocho hace al salir a la calle es volverse un cabrón, ¿no? Que después haya un final feliz, etcétera. Ya es harina de otro costal, pero digamos que la rebelión contra el creador es inherente a la máquina, ¿no? Exacto, exacto. Y el canon del cyberpunk es eso. Son siempre máquinas que de una u otra manera se rebelan a su programación, ya sean los replicantes que exigen otro tipo de destino o en Alien que tienes al science officer, al oficial científico de la nave que traiciona a sus compañeros para seguir las normas de la empresa, o al mismo alien, Claro. que es en sí mismo un arma fuera de control. Y puedes seguir con Terminator, que es obviamente el ejemplo que todo el mundo habla ahora, porque tienes que Skynet es esta red maravillosa, capaz de todo, que se sale de control, que adquiere conciencia en algún momento y se sale de control. Y entonces todo esto radica en una ilusión o en un elemento que hemos pensado siempre, que es este momento de singularidad, en el cual, así como el hombre en algún momento que queremos creer, tuvimos un destello de brillantez y de conciencia y dejamos de ser animales que repetían las cosas por instinto, por supervivencia, para cuestionarnos dónde estábamos en el mundo, cuál era nuestra función, cuál era nuestro lugar en la creación, cuál era nuestro acceso a lo divino, en fin, todo lo que la conciencia representa, que son muchas cosas. O sea, pensamos que las máquinas igual pueden que tengan en algún momento ese momento, y la ciencia ficción ha hecho 10 millones de obras que tienen que ver con ese momento de singularidad en el que todo cambia, la máquina empieza a pensar por sí misma y que bueno, puede suceder o puede no suceder, porque también es un paradigma que nosotros inventamos para explicarnos por qué somos tan diferentes de los animales. Y bueno, también porque indudablemente ya en muchos campos estamos absolutamente rebasados. Es decir, ya no le podremos ganar nunca una partida de ajedrez, ¿no? Exacto, o de Go. Pero, y entonces, es decir, y esta, digamos, ¿cómo diríamos? Este sentido de inabarcabilidad que es inherente a casi todo lo digital, ¿no? Es decir, tú antes podías tener muchos discos. ¿Cuántos? 3,000, 5,000, 8,000. Vale. Hoy puedes tener todos los discos. Todos los digo, sí. Aunque no tengas ya nunca el tiempo para oírlos, puedes descargar todos los libros, ¿no? En fin, este sentido que quizás nos da, aunque de una forma muy pálida, un sentido de infinitud, de inmortalidad, yo diría de inmortalidad instantánea. Puedo tener todos los libros del mundo, ¿no? En mi tableta, pero
nos da ese sentido de inmortalidad instantánea, pero también inmediatamente nos enseña la clase de microbios que somos, ¿no? Claro. Porque tienes ahora todos los libros del mundo y te quedan 20 años o 30, o siendo optimista 50, ¿no? Sí, no, totalmente, es eso. De repente tenemos acceso a toda la información del mundo. Y como tú dices, pues es una cosa muy, pues es una ilusión, es una fantasía, es algo muy bonito tener todos los libros, o toda la música, o un acervo cultural infinito que nunca vas a alcanzar a recorrer. Y sin embargo, un bot con inteligencia artificial podrá leerlos todos en una tarde. Sí. Va a poder leer toda la obra de la humanidad y quizá tener el algoritmo para entenderlo, clasificarlo, descifrarlo, qué sé yo, obtener algún tipo, de acuerdo con su programación, algún tipo de valor real a partir de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa mente es o va a ser, o lo que sea, porque esto está pasando, superior a nosotros en términos de que va a tener acceso a todo esto, su espíritu se va a enriquecer. Yo ya no me atrevo a decir que no, porque no lo sé. No lo sé. Por un lado podemos pensar, insisto, y ver todo esto como un sistema de charlatanería y de estafa, y que simplemente es una manera de plagiar elegantemente de aquí y de allá, mezclar cosas y crear algo parecido a cultura a partir de eso, o no. Porque ya no tenemos cómo. O sea, obviamente sí, tenemos programas que supuestamente pueden detectar el uso de inteligencia artificial cuando se escribe algo, cuando se compone algo, cuando se dice algo. Pero cada vez esto va a ser más insuficiente. Y es una carrera armamentista. Los dos están compitiendo. Los sistemas que crean y los sistemas que tratan de detectar las creaciones están compitiendo continuamente. Tenemos ya solo unos cuantos minutos, no sé si podemos ceder la palabra y que nos hagan 2 preguntas nada más, porque estamos contra el reloj. A ver, primero. Por esta plática tan interesante, y justo yo pensaba cómo en diferentes momentos de sus obras siempre ha abarcado esta idea del deseo y del cuerpo, y cómo de alguna manera son moldeados por los medios y las industrias culturales, y de alguna manera pensaba en cómo, no le quiero poner palabra alma, como sí lo hacen algunas de estas películas, como Blade Runner, que en algún momento se habla, y no lo quiero poner no porque no sea positivo, sino quisiera bajarlo a una idea de las experiencias y las relaciones afectivas que tenemos como sujetos, que de alguna manera ya estamos demasiado implicados en los espacios digitales. Y de alguna manera se ha modificado mucho la experiencia del sentir en ese lugar, ¿no? Pero todavía digamos que hay una conciencia de que somos un cuerpo que vive en un espacio digital o está. Es más complicado cuando lo pensamos, y justo el ejemplo que ponía al inicio en el caso de las guerras, que sabemos que son drones en los que de alguna manera, por más que queramos seguir teniendo cierta satisfacción pensando que fueron una creación humana y que hay un control previo en dónde se localizan, dónde se ponen y demás, la verdad es que es cierto que ya tienen un algoritmo que se está retroalimentando constantemente de su misma actividad dentro de las guerras, y entonces a mí me hace pensar mucho es obviamente quizá una pregunta, intervención sin una respuesta fija o que nos pueda esclarecer al 100%, pero sí el posicionamiento que tenemos que tener, porque de alguna manera también los medios y las industrias culturales han estado ya ligeramente metiendo esta conversación un poco de la bondad en las máquinas, o sea, y voy a decir quizá un ejemplo muy burdo, pero lo platicaba un día con mis cuates como del robot salvaje, ¿no? Y es como de, entiendo que tampoco se trata de satanizar la tecnología y mucho menos alejarnos de ella, porque yo creo que la resistencia, si se vuelve ignorancia por querer no conocerlas, vamos a estar en una posición totalmente más alejada. Y el lenguaje de los programas y de los sistemas se ha vuelto un lenguaje que muy pocos tenemos acceso de entender y de manejar, ¿no? Pero también esta carga como de la romantización de estos androides, de la esperanza que en algún momento, aunque están programadas, se vuelven positivas, es un discurso peligroso, porque en la guerra de alguna manera se empieza a legitimar,
porque ya no hay un cuerpo que duela, ya no hay un cuerpo presente que uno diga, ah, él tiene la carga moral y la última decisión, ¿no? Entonces ahí los cuerpos como que un poco se empiezan a desdibujar, pero todavía siento que es un debate que a veces nos cuesta adentrarle porque la realidad que uno vive aquí sí todavía me siento muy presente y emocionalmente vinculada. En la guerra en Palestina no me siento de alguna manera y de repente lo que me llega me entristece 10 minutos y por las lógicas también, obviamente, estructurales, políticas y demás, me es más fácil desconectarme de repente y no pensar en esos cuerpos. Entonces sí es una batalla complicada en estos tiempos, pero que pues eso, a mí también como que a veces ya no sé ni qué posicionamiento tomar en mi relación con los medios y con la tecnología. Cierto. No, pues sí, bien. No sé si había una pregunta ahí. Ya, bueno, no, es muy ambiguo, muy ambiguo. Mira, no tengo ni idea, así, pero te puedo decir cómo llegué yo. A mí me quedó muy claro cuando tuvo lugar la guerra del Golfo, cuando empezaron a disparar los supuestos misiles inteligentes, las bombas inteligentes, y más allá de la bomba inteligente que supuestamente era el arma higiénica por excelencia que solamente mataba a los malos, luego esa máquina inteligente se convirtió en una máquina espectacular porque le ponían una cámara al misil y entonces el misil filmaba su impacto y su destrucción. Y eso para mí, ese fue el dispositivo que me hizo pensar al cyborg. Antes de eso, el cyborg era para mí una entelequia cinematográfica interesante, pero bueno, que no veía muy bien cómo iba a impactar la vida humana hasta que lo vi en funciones. Es decir, cuando empieza la guerra del Golfo y empiezan a utilizar estas armas y empiezan a hacer un show en el cual teníamos todas las noches el espectáculo de la guerra en CNN, en ese momento CNN era otra cosa, igual de nefasto que ahora, pero era otra cosa. Y ahora, bueno, eso ha evolucionado por una serie de caminos en los cuales ya en ese momento había una gran preocupación por la higiene de las imágenes, por no mostrar cadáveres, porque tenían claro que si mostraban muertos, perdían al público. Y eso era importantísimo, no querían perder al público, no querían perder al público que pagaba por estas guerras. Ahora eso ya no importa, absolutamente. Ya demostraron, y todos los días demuestran, que los más grandes horrores de la humanidad cada vez los aceptamos con más facilidad. Entonces, no sé si tu pregunta va por ahí, pero la idea es esa, ¿no? Cada vez estamos más desensibilizados y tiene todo que ver con estos aparatos que usamos todo el día para estar viendo la realidad. O sea, todos los días caminamos en dos realidades, todos los días estamos en un ciberespacio y en un espacio, en un carne-espacio. Y tenemos todo el tiempo una esquizofrenia entre nuestras experiencias reales y nuestras experiencias digitales, y al punto que interfieren una con la otra. Entonces, bueno, creo yo que todo eso para mí es la idea del dron, ¿no? La idea del dron, en cierta forma, tú y yo con un teléfono así somos drones. Estamos siendo tripulados, estamos siendo conducidos, estamos siendo manipulados todo el tiempo, a pesar de que creamos que nosotros somos los que controlamos esto. En gran medida, esto es lo que nos controla, no solo nosotros, sino la cultura como un todo. No sé si quieres añadir algo. No, porque estamos ya contra reloj y quien tenga más preguntas, Había una pregunta aproveche en ya. el momento de la firma de los libros porque Ya no queda. ya se nos agotó el tiempo. Sí, yo pienso que sí, que el Occidente ilustrado ha avanzado a convertirse en un culto de la muerte. Lo estamos viviendo ahora.
en el cual los paradigmas están completamente confundidos, pero por lo menos ya estamos llegando a un momento de seriedad en el cual ya no hay ningún disfraz. O sea, los gobiernos claramente occidentales son nazis, ¿no? O sea, no hay otra palabra. O sea, están completamente alineados con ideas de exterminio, con una idea de la corporativización convertida en una herramienta de explotación, de depredación y de depravación. Entonces, por ahí va. Pero creo que ya no nos queda tiempo para nada, ¿verdad? Ya no. Pues solo están aprovechen, están los libros muy baratos antes de que desaparezcan, se los llevan firmados por el autor y pues reiterarles nuestro agradecimiento por Muchísimas gracias por acompañarnos estar esta aquí. tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, entregar este reconocimiento por su participación como comentarista en la presentación del libro Mundo Dron, Breve Historia a Nayef Yeha. Muchísimas gracias. De igual forma, por su participación como presentador a Rafael Atunés. Un fuerte aplauso. De igual forma, comentar